Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 20 de diciembre del 2024, con 24 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional, y el día amaneció lluvioso. Y seguirán las lluvias, porque anda la vaguada esa que fue anunciada. Muy húmedo ayer en la ciudad, hubo lluvias, ¿verdad? Algunas lluvias, como estaba pronosticado. Y aquí amaneció con llovizna y muy nublado, muy oscuro. Pues las lluvias parece que seguirán y el fin de semana será bastante húmedo. No es aparentemente nada así como de crítico de peligro, pero siempre estar alerta es lo importante, es lo conveniente. Bien, pues nada, cerramos la semana, no se ha dicho nada, vino de una misión de la DEA, estuvo aquí, dieron unas declaraciones muy diplomáticas, los esfuerzos, la felicitación que seguirá, pero nada ni nada, nadie habla de él al hijo de 9.5.8, ni se sabe cuántas toneladas, que fue encontrado en el multimodal Caucedo. Después de todos los escándalos, ¿verdad? Y a las nebulosas y las interrogantes, el tirijal en las redes, pero nadie dice nada de manera oficial sobre quién entró esa droga en el furgón que entró, ni los detalles particulares y específicos. Viene la DEA, viene y se va. El presidente había prometido el viernes pasado que se iba a dar un informe de la DEA y la DNCD. Si la DEA no participó en eso, ¿cómo se iba a dar? Aquí viene la DEA, sabrá Dios de qué hablaron ahí, que no nos dicen nada. Viernes, ya vamos para 2 semanas porque fue el otro viernes de arriba. Jueves, amanecer viernes, que se hizo la incautación, que se descubrió el alijo ahí en el multimodal, en el puerto de Punta Caucedo. Y el viernes al mediodía yo iba a comer en un restaurante en la zona y yo era el helicóptero. ¿Y qué es lo que está pasando? Y helicóptero en esa zona del Teatro Nacional, por donde queda la DNCD. Y era porque venían con el aparataje, ¿no? de la caravana del decomiso de las drogas. Bueno, pero nadie sabe nada, nadie dice nada, lo que hay es mucho, la prensa se ha dado banquete, los programas con la participación de gente opinando, pero todo el mundo está prácticamente al unísono, fuera de los que son, ¿verdad?, ya que están declaradamente como altoparlantes, bocinas humanas, que todo el mundo ha pedido lo mismo, que se dé una explicación oficial, convincente y clara sobre qué fue lo que pasó, porque eso es lo que no se ha hecho. Eso es lo que no se ha hecho. Una cosa que pudo haber sido muy bien, que todos aplaudimos el hecho que agarraran la droga. Bien muerto, pero mal matado, como decía aquel historiador. Lo hicieron bien con la mano, pero lo han dañado con los pies, queriéndole pegar a Guatemala y sin decir aquí a lo interno quién es el dueño de esa droga, dónde la tenían almacenada, cómo entró al puerto, quién lo autorizó, quién le dio la autorización a ese furgón para que volviera a entrar. Todos esos detalles tienen que explicarse y es lo que yo entiendo que no se ha querido explicar. Entonces uno ahí tiene que preguntarse por qué no se quiere explicar si era tan simple y sencillo como cortar por lo sano. No, pasó esto y esto. Y le pedimos excusa, pensábamos que venía de Guatemala porque llegó el furgón, pero el furgón llegó vacío, el que mandaron de allá. Posiblemente deliberadamente para que lo llenaran aquí. Bueno, está todos esos detalles que la gente ya imagina. Bueno, entonces cerramos la semana, por eso hago el comentario, pues estamos cerrando la semana y no se sabe nada. Porque aquí también se acostumbra y se utiliza una noticia mala, tumba la siguiente y la otra tumba la que vino y así sucesivamente y se le echa agua al vino y se tapa todo y queda la basura debajo de la alfombra. Y con el tiempo nadie habla de eso y ya se olvidó. Es que no se puede olvidar algo de tanta trascendencia y magnitud. Ni siquiera por la parte cuantitativa del volumen, que es lo que todo el mundo, un récord en la zona, no se había.
Pero ni siquiera por eso, aunque por eso también, sino por la parte cualitativa. ¿Qué implica el que esas personas que manejan esa actividad de tráfico y ¿verdad? Para enviar eso para allá, que lo reciben, que lo almacenan, que lo embarcan, que tienen todos esos controles? Para tener eso hay que tener una gran estructura de protección. ¿Quién da la protección? ¿El camarero? ¿El camarógrafo? ¿Yo? No, usted, nadie de nosotros, no, las autoridades de arriba y los que tienen los poderíos militares de algún rango, qué sé yo, de buen rango, de alto rango. Entonces es la parte cualitativa. Está la otra, esa es una parte. Para manejar eso, los carteles, usted no ve que llegan, yo se lo dije un día rápido, usted no ve que agarran, cada vez que agarran una lancha rápida, ¿es con cuánto? 300, 500, 900 kilos. ¿Una tonelada? Una. 1000 kilos es una tonelada, 2200 libras. Y usted nunca ve que agarran tantas. O sea, si se le manda de allá, bueno, se cae. Y por lo general agarran uno y pasan 3, 4. Ese es el patrón estudiado. Las Naciones Unidas, las cosas de droga y todo el que conoce de eso y ha leído sabe que ese es el patrón. Y a veces hasta mandan señuelos para que los agarren. Y cuando meten las mulas en los aeropuertos, mandan 2 o 3 para que los agarren con la droga en el estómago y pasan por el otro lado. Eso es como se usa en la guerra para diversión, para entretención, para despistar. Entonces, el hecho de que se haya metido ahí esa magnitud de droga, esa gran cantidad, implica que había una extrema confianza de los mecanismos de la ruta y el control. Esa es la parte cualitativa. Porque para meter ese viaje de droga había que tener todo eso y algo salió mal. Entonces, todas esas son las otras cosas cualitativas que a lo mejor es lo que vinieron a hablar de la DEA. Porque usted puede estar seguro que donde pasó eso, ¿cuántos habrán pasado? ¿Cuántos habrán pasado bajo ese mismo mecanismo? Pues ellos no son locos, al contrario, siempre van 1 y 2 pasos delante de las autoridades. Las autoridades tienen que irles persiguiendo. Recuerdo yo en una ocasión, estaba en el Banco Central, en una actividad en Washington, decía uno que en aquel entonces, eso es como 20 años, que se generaban 11,000 millones de dólares mensuales, creo que era por la droga, el menudeo. 11,000 millones. Y cuando se empezó el Plan Colombia para irrigar, para erradicar eso, todas esas cosas que se han inventado con la amapola, por allá por Afganistán y esos sitios, todo eso fracasa con los productos químicos que se usan para el procesamiento. Siempre el narco le busca la vuelta. Los mecanismos que usan para ocultarla. Usted ve un árbol grandísimo y en el medio, hollado, una calabaza, ¿cómo llamamos nosotros aquí? Una llama vacía, un coco. Ellos se inventan 1000 cosas. Siempre hay gente pensando eso y le pagan para que dé idea. Ellos tienen mucho billete, aparte de los controles y de los sobornos y de la protección que necesitan y todo eso. Entonces, no es solamente la parte cuantitativa del hecho en sí, sino la parte cualitativa. ¿Qué implica eso? Que ese volumen se haya encontrado ahí, sus ramificaciones, ¿qué otras implicaciones tiene? Pero nadie habla ni nadie dice nada. Bueno, espero haber hablado más. Y ustedes saben que, lo decía las Naciones Unidas, cuando en la pandemia está sembrada una gran cantidad de coca, de la hoja de coca en la zona, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, toda esa zona por ahí, y obviamente se almacenó, se produjo cuando la pandemia estaba en los almacenes, se ha ido metiendo por un tubo a Europa, a Estados Unidos, y obviamente por eso uno ve las calles aquí de la República Dominicana y los barrios, hasta en la cordillera, inundados de drogas, señores. ¿Usted cree que esto es relajo? Entonces no es casual nada de ese tipo de cosas, pero vamos a esperar. Como quiera, vamos a seguir dándole el beneficio de la duda para que en la semana, ya mire, el lunes entramos a 23, el martes 24, rumba abierta para baile, volvemos el 26 que la gente respira, porque el 25 es la resaca de la verdad.
Ya el 26, ahí viene 27, 20, 30, refieta de nuevo, y todo eso ahí se va a quedar en nebulosa, menos sus consecuencias. Menos sus consecuencias, que son las que yo le estoy analizando ahora desde el punto de vista cualitativo. Bien, el presidente anunciaba de la entrada en vigencia del acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos. Ahorita vamos a comentar eso rápidamente. Pero mientras tanto, a nivel internacional, ¿qué tenemos? Siguen los bombardeos y Rusia atacando con misiles ciudades ucranianas, en el frente de batalla, mandando a morirse ahí a sus jóvenes y a sus coreanos, que ahora le llegaron como carne de cañón para que los trituren ahí, y los ucranianos atacándole, bueno, un combinado químico donde producían combustible sólido para los misiles, en Kamensky, un sitio, y en otro Novoshenkas, una ciudad, bueno, la refinería más grande en todo el sur, en Rostov de Rusia, la atacaron. Eso fue ayer, les comentaba, ¿verdad? Eso es allá. La OTAN, que ya está tomando cartas en el asunto ante la inminente llegada de Trump y las cosas que ha venido señalando, lo que decía el Mark Rutte, el secretario de la OTAN ayer, los europeos apoyándole, dándole ayuda inmediata para que pueda sostenerse. Hay una intervención que Putin hace prácticamente anual y da vendiendo todas sus cosas. Ahorita yo las voy a comentar, pero son interesantes. Mientras tanto, Israel continúa desmembrando y cobrándoselas a los hutis de Yemen. Fueron como 14 aviones, les decía ayer, el puerto de Hadidi, se llama, Hodeida y Salif, 2 terminales petroleras de Judá, en Sana, en la ciudad, sitios estratégicos de municiones, de radares, de misiles, fueron atacados. 14 aviones de combate, más de 60 bombas de esas de poder, tratando de que disminuir, degradar la capacidad militar de los hutis, que lo único que pueden hacer es lanzar misiles, que se lo da a Irán, y tirarle misiles a los barcos que van pasando por el Mar Rojo. Y ya los Estados Unidos le han atacado esas facilidades y a ellos les va a salir lo mismo que le salió a los de Hezbollah. Le dice Israel que quienes levanten una mano contra Israel se la cortarán. Será dañado 7 veces, le dice el ministro de Defensa. Entonces, Irán, que está con problemas también y están acusándose unos a otros, ¿por qué se perdió Siria? ¿Por qué no lo apoyaron? ¿Por qué todo lo que ha venido con Hezbollah? Y recuérdense que todo esto no es más que una consecuencia de aquel ataque artero, criminal, que hicieron los terroristas de Hamas el 7 de octubre del año pasado, ¿se acuerdan? Que yo decía, auspiciado ¿por quién? Porque lo financia, porque le da las armas, porque lo protege, que es Irán. Y de ahí vino todo lo que se ha ido desencadenando. Entonces Israel fue y dijo, aquí se acabó el relajo. Fueron al Cisjordania, han destruido prácticamente todo eso, a los Hamas lo tienen totalmente diezmado. Después que acabaron ahí, entonces pasaron al otro, al grandote, al que decían que no se podía con ellos, con Hezbollah. Esos son 150.000 cohetes que tienen ahí, todo. Está bien, cuando acabaron con cogieron para allá. Israel está peleando en 7 frentes y el fundamental del eje de la resistencia es Irán, pero le ha ido eliminando sus activos y ahora se le cae Siria, se le cae la manera de traspasar a armas y municiones y todo a través de Siria al Líbano y a las mismas milicias que tienen en Siria, y por eso los israelitas han ocupado los altos de Golán y le han destruido todas las facilidades estratégicas militares a Siria. Almacenamiento de municiones, almacenamiento de misiles, almacenamiento de armas, todos los aviones, helicópteros, las bases aéreas, los radares, los almacenamientos de armas químicas. Todo eso, más del 86% lo han podido destruir. Es más, hay un periódico turco
Y a propósito que Turquía fue que financió a esos rebeldes que destruyeron, porque Turquía se está quedando con la parte de arriba, del norte de Siria, donde viven los kurdos, porque Turquía quiere acabar con los kurdos, que son aproximadamente un 10-15% de Siria. Pero tienen problemas en territorios que ocupa Turquía y ellos lo pelean, lo luchan, y hay grupos terroristas e insurgentes, entonces ese es otro problema. Pero hasta los norteamericanos tienen bases en Irak, en Siria, y los rusos también, que ahora han perdido las bases que tienen ahí, no sé qué negocien o algo, ahorita vamos a comentar algo sobre eso. Pero todo eso provino de aquel ataque que hubo el 7 de octubre del 23 a Israel. Fíjense ustedes, y yo decía, y ese ataque, yo lo dije aquí, al momento, eso fue un sábado, ¿se acuerdan? Más de 1.200 israelitas asesinados, masacrados, violadas, las mujeres, niños matados, ancianos, todo, y 250 que secuestraron, que se los llevaron para tenerlo como rehenes y para negociación, que todavía hay muchos rehenes por ahí, sabrá Dios dónde estén. Todo eso ha ido desencadenando lo que ha sucedido, que yo no me chupo el dedo, y aquí hay muchos comentaristas que opinan eso, y yo digo, estuvo detrás de eso Irán, porque Israel y Arabia Saudita estaban al tris de llegar a un acuerdo de paz, como lo tienen con Egipto, como lo tienen con Jordania. Y el eje del mal, el eje de la resistencia, Irán. ¿Y quién es el socio de Irán? Rusia. ¿Quién le ha dado los drones a Rusia? Irán. Los misiles, Irán. Que ahora tiene problemas porque los israelíes le explotaron todos los radares y todos los equipos rusos que tenían de defensa ahí. Entonces, para mí siempre Rusia estuvo detrás de todo eso que se desencadenó aquella vez. Y mira las consecuencias que ha tenido. Entonces, así están las cosas. Más de 100 barcos mercantes han sido atacados por los Houthis con misiles en el Mar Rojo. Y Israel, Estados Unidos, el Occidente va a tener que degradar totalmente a esos Houthis, que son unos revoltosos ahí, financiados por Irán. Y luego Israel posiblemente vaya contra Irán, contra los objetivos, la parte nuclear que están desarrollando. Usted véalo ahí. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, les decía que Putin daba su discurso ayer antes. Todo es una campaña de promoción y relaciones públicas. Y yo les quiero comentar, dice él que está dispuesto a negociar con Trump, que lo único que él se arrepiente es no haber iniciado antes la invasión a Ucrania. Oigan ustedes, porque él entiende que Ucrania no debe existir, que eso debe ser una colonia rusa, tipo Bielorrusia. Habría pensado que una decisión así debe haberse tomado antes, que se habría preparado para ello con antelación y de forma más exhaustiva. Él acumuló como 600 mil millones de dólares porque el petróleo estaba en las nubes, y que se hubiera preparado de forma, por la pusilanimidad de Occidente fue que él hizo eso, porque si se le hubieran dado los armamentos a tiempo a Ucrania, no ahora, después, cada vez que está destruida y que está aguantando, hasta llegó Macron a decir, no, pero no podemos humillar a Putin, no podemos humillarlo, como se sentían como que, va tú a ver. Dice que Rusia se ha vuelto más fuerte en los últimos 2 o 3 años. Eso es pura bla, bla. Rusia ha tenido que acudir a todo el armamento acumulado durante los 40 años de la Unión Soviética, los 50 años cuando cayó el muro, todos esos tanques viejos que son obsoletos y todo, pero es con masividad, volumen, cantidad que ellos están. Eso no es verdad. Cuando en términos económicos estamos fortaleciendo nuestro potencial de defensa, falso. Está tomando un 7% del Producto Interno Bruto para sostener esa guerra y eso es insostenible para nadie. Un país que lo único que es una bomba de gasolina grandísima. Lo único que produce Rusia. Rusia no produce una corbata. Rusia no produce un carro que se pueda vender. Ahora depende de China, de todos. Cuando tú buscas un misil de esos que lanza, el 60% de los chips y de los equipos microelectrónicos son todos de Occidente. Pero él haciendo bluff, que se ha vuelto más fuerte en los últimos 2 o 3 años. Rusia está al borde del colapso, al borde relativamente.
El rublo está casi a 120. La inflación, acaban de subir la tasa de interés a 23. ¿Qué acaba de hacer los Estados Unidos ayer? Bajó 0.25, está en 4.25. A 23 la tasa de interés. La inflación encaramada en las nubes. Todo para financiar esta guerra que desde que la inició, yo dije, estratégicamente perdió. La cantidad de empresas extranjeras que se han ido de Rusia no tiene madre. Depende ahora totalmente del apoyo chino. O sea que eso es puro bluff, que él tiene, no se ha visto, pero que él está listo de hablar con Trump en cualquier momento. Como lo único que él puede contar es con que Trump le cierre la llave de ayuda a Ucrania, le levante las sanciones de manera unilateral y obviamente así tendría el éxito a que él habla. Pero si Occidente se decidiera a darle todo el apoyo que tiene y que tenía que darle, él no estuviera hablando de ese tipo de cosas. Los objetivos que se plantearon de la operación militar especial, usted no hizo ninguna operación militar especial, usted hizo una invasión a un Estado soberano. Y si no se le para a los caballos, va a hacerlo luego con Estonia, con Lituania, con Letonia. Y que la tecnología militar de última generación, si todo lo que se encuentra en los misiles rusos que tiran es prácticamente que lo cogen comprado en Occidente, los microchips, todo. Pero ahí está, la economía está en el suelo, dice, para que ustedes vean si es una persona que él hace eso, es para el público díscolo que todavía hay en Occidente. Oye, él perdió en Siria porque él era del soporte de Bashar al-Assad, él y Irán. Ustedes quieren presentar lo que está sucediendo en Siria como una derrota para Rusia. El puerto más importante que está en una ciudad que se llama Tatar, ruso, naviero, para toda la flota rusa en esa zona, para los países africanos con los que él tiene relaciones y tiene mercenarios. ¿Se acuerdan del que mataron a aquel, del grupo Wagner, que lo tumbó en el avión cuando se le regó? Bueno, esa base militar y la otra base aérea prácticamente la va a perder, y todas las que tenía alrededor de Siria han tenido que salir huyendo de ahí. Y los sirios enseñándole, ustedes se recuerdan cuando a Bush le tiraron un zapato en una conferencia de prensa, ustedes se recuerdan, porque para los árabes eso es la mayor ofensa. Cuando van los rusos, porque los rusos bombardearon a los insurgentes cuando empezó, hace 2 semanas, cuando empezó 3 semanas, 4 ya que van. Cuando empezó esta lucha contra ahora de nuevo, los rusos bombardearon a los insurgentes, como lo hicieron en la guerra civil en el 15, en el 14, que fueron los que mantuvieron ahí a Bashar, entre ellos e Irán. Entonces, cuando ellos van pasando los convoys militares de las bases que han tenido que salir de todos los sitios para agruparse en esas 2 bases que tienen aquí en la costa y mandando barcos y aviones para sacar de ahí a toda su gente y su equipo militar, le enseñan un zapato, le enseñan los zapatos, la bota, y le hacen la seña con el dedo, ¿no? Ustedes saben cuál es. Entonces, ¿qué es lo que está hablando él? De que ahora que no es una derrota, que ellos lograron su objetivo. Oye. Entonces ustedes ven, él habla de una cosa que es totalmente, más de 700,000 muertos, jóvenes, la gente productiva. Sacó a todos los convictos de las cárceles y los mandó a pelear al frente con un acuerdo que si duraban 6 meses, entonces luego lo ingresaban a la sociedad. Tanto esos criminales, los que quedaron vivos, en las calles haciendo y deshaciendo. Ha metido ahí hay peleando sirios, hutis de lo mismo eso, de los coreanos que lo metió a la franca, y todos los jóvenes de buena preparación que se han ido de Rusia para que no los manden a morirse a una guerra. Entonces él se atreve a hablar la cantidad de dinero que ha perdido, de tecnología con todas esas empresas que se han ido. Pero él habla de que bajo desempleo, claro, pero no se puede sostener una economía que está al triste explotar. Crecimiento industrial, ¿qué produce Rusia? Ni siquiera los armamentos ya, con lo que se ha visto en la guerra de Ucrania, que los armamentos son un disparate, una porquería.
hasta eso ha perdido, que era uno de los mayores exportadores de armas. Le exportará a Corea y ha tenido que pedir ayuda de Corea y de Irán. Dice que la situación económica es estable, está al punto de explotar. La inflación, dice, es una señal preocupante y criticó al Banco Central. Lo único que sirve en toda la administración del presidente Putin es una señora que se llama Nebulina, que es la gobernadora del Banco Central, que ha mantenido, subiendo los tipos de interés en control de la inflación. Pero de eso no hay quien lo aguante porque es una economía de guerra. Es una economía de guerra que lo que produce se está para financiar esa guerra que tiene ahí en Ucrania. Entonces, criticó al Banco Central por no haber tomado medidas para acabar con la inflación, pero la inflación las has generado tú con todos esos gastos, con pagar mayores salarios a la parte que va a los militares, a los conscriptos que lo contratan, ahora le están pagando, a los que matan, que tienen que pagarle una cantidad de dinero. Es un desastre en ciernes. Pero él lo vende como que, porque estaba ahí todo, su gente y sus bocinas a nivel internacional. Ustedes no han oído una vieja que está en un programa de radio que eso es todos los días, porque que hay gente, decía mi hermano, una frase que antes cuando decían de que los campesinos embullados, porque ya los campesinos de los campos más recónditos son más tigres que cualquiera de la capital, para que ustedes lo sepan. Pero antes el campesino lo traían a la Duarte, que era la calle principal y donde andaban muchos carros ahí. Y decían, uy, se veían los edificios, los 3 edificios que habían 2 o 3. Ahora imagínese usted, pero eso era antes. Entonces los campesinos embullados que venían del campo a la ciudad, en los que ellos cogían el tigueraje, obviamente andaban embelesados. Decía él que era muy fácil sacar el campesino del campo, pero sacarle el campo de la cabeza, eso era lo difícil. Y así pasa con muchas de esas personas que eran izquierdistas, izquierdosos, qué sé yo qué cosa, que creen que todavía están viviendo en aquella época. Y que ese demonio que se llama Putin, que es un Hitler cualquiera, un tirano, un dictador, tiene algo que ver con lo que fue aquella poesía, aquella utopía llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la utopía socialista de la igualdad y de esa sociedad que lo que explotó, que no podía, porque lo que generaba era mucha miseria y no daba para repartir lo que no se tiene. ¿Por qué no han colapsado los países nórdicos que tienen un sistema de bienestar social mucho más rico y eficiente que lo mismo que se aplicaban en los países socialistas? Porque producen riqueza y ese sistema castra la iniciativa y castra la producción de riqueza. Pero hay gente que no se le sale eso de la cabeza. Si usted fue fefla una vez, usted cree que todavía usted es fefla. Me pedé, que yo qué cosa y todas esas boberías. Y miren ustedes cómo está Cuba, explotándose, muriéndose. Ahorita le voy a comentar. Pero bueno, así las cosas, él con lo que yo creo que cuenta, con lo único es con que Trump le facilite la vida, porque él no aguanta el año 2025 en esa guerra más sin que le explote con toda esa bobería que está diciendo la situación económica en Rusia. Obviamente las protestas y todo la van a ahogar en sangre porque tiran a cada rato a los oligarcas que él hizo rico de los 7º pisos. Es el país donde más gente de los 7º pisos cae, lo tiran, la KGB, la nueva KGB que tienen ahí, que es lo mismo que él hizo. Bueno, así las cosas, estamos viendo cómo el mundo se va descompensando. Perdió Olaf Scholz en España, en Alemania, habrá elecciones en febrero. Todo eso tiene mucho que ver con esto de la inflación. Mire el problema que está teniendo Justin Trudeau en Canadá y ahora con esas boberías que propone Trump de las tarifas y eso, la dimisión de la ministra de Finanzas, que le mandó una carta muy fuerte porque ella está en contra de que le estén aguantando a Trump todas esas majaderías y esas cosas. Entonces Donald Trump lo sigue presionando, dice ella, y dice Trudeau que va a reflexionar sobre su futuro ahora en las Navidades. Entonces está muy por debajo en los puntos en comparación con los liberales y vamos a ver cómo acaba, pero muy mal
Ustedes vieron las opiniones que hubo de diversos gobernadores de Ottawa, de Ontario, de diversos sitios de Canadá sobre las propuestas o las amenazas de tarifas a los productos importados de Canadá. Porque esa ministra de Finanzas, que él le ofreció otro puesto, está en desacuerdo con las políticas económicas que él ha venido aplicando. Entonces, hay problemas. Así como hubo en Estados Unidos que la inflación le cobró a los demócratas, aparte de sus muchas otras cosas que hubo, pero inflación y migración fueron los dos temas puntuales que manejó Trump. Ayer, por cierto, en Estados Unidos bloqueó el presupuesto de gastos que tenían que aprobarse porque se fue hasta ahora, hasta un día de esto era que estaba eso vigente. Entonces ahora se ha quedado sin fondos el gobierno. Entonces yo no entiendo cuál es la política. Elon Musk y el otro están ahí con un tirijala que no se acaba porque ellos no quieren que le aprueben financiamiento, no sé si para que no puedan pasarle a Ucrania lo que tienen que darle, que están 6.000 millones de dólares pendientes. Pero así son las cosas que estamos viendo a nivel internacional. La asesora de Biden advertía a Trump sobre las políticas de incremento de las tarifas, que eso va a crear un masivo incremento en los costos de producción, porque hay muchos insumos que vienen del exterior. Por ejemplo, los combustibles. ¿Qué les decía yo? Canadá, el 60% del combustible que se refina en Estados Unidos proviene de Canadá. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo ahora mismo del mundo, 13.5 millones de barriles por día. Sin embargo, las refinerías de Estados Unidos, de la costa del este y del oeste, en California y esa zona, no refinan el crudo de Estados Unidos porque es ligero. Entonces, ese crudo que viene de Canadá y el que compran en los supermercados es el que ellos refinan. Y el suyo lo exportan. Quiere decir que los combustibles, si tú le pones esa tarifa, van a subir de precio en el origen. Igual, por ejemplo, si tú le pones a muchísimos otros productos, entonces dice que eso va a incrementar los costos de producción. Y esas son las cosas que tienen sus consecuencias. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.